Vamos a estar con Carola Castillo, autora, conferencista internacional, fundadora y directora de la escuela que pertenezco, REIS, Reconstructive International Integrative Holistic School. Estoy muy contenta de estar aquí, facilitadora docente. Bueno, yo diría también mujer medicina. Gracias, Carola, por abrir este espacio conmigo, desde este lado de la pantalla, ver crecer eso que bueno, que ya mi mente ve. Bueno, gracias a ti que nos invitas, que hacemos comunidad para que, bueno, eh, yo antes de entrar al live hice una pequeña historia y en verdad yo quiero hacer entender que lo que nosotros hacemos es educativo, no es dictatorial, mandatorio, que la gente esté porque quiere estar, porque tal vez quiera escuchar algo diferente a lo de ellos y que cuando tenemos esas reacciones opuestas de no poder escuchar algo diferente, lo que tenemos que entender es que nos estamos defendiendo porque no creemos en lo que estamos haciendo. Entonces, un camino educativo no tiene nada que ver con un juicio, un camino educativo es una expansión de corroborar si tú quieres seguir haciendo lo que estás haciendo porque no te agrada el lado opuesto o el polo opuesto, o decir, oye, descarto o adquiero un poco más de conocimiento, pues, porque no somos una religión, no somos una secta, no tenemos un lineamiento que le estamos diciendo a los demás, las cosas se hacen así. Yo creo que es de humanos discernir, transformarnos, cambiar y no adaptarnos a lo aprendido, sino decir qué está pasando conmigo en estos tiempos, que hay algo que no me cuadra, que hay algo que no termina, que hay algo, eso que tú hablabas de, es la hija, la esposa, y ahorita, bueno, ahorita es momento para salir afuera y decir, bueno, voy a exponerme a escuchar un poquito y no caer en bueno, es mi opinión, ¿no? En ese rechazo, en esa furia que cuando uno no está de acuerdo con algunas cosas, la gente lo que te quiere es a ti en sus bandos. Mm. No te quiere por lo que tú piensas o dices o no te valoran por lo que eres o has hecho, sino que al no hablar igual a los demás ya te descartan. Entonces ahí estamos preguntándonos qué es lo que queremos. ¿Queremos respetar a los demás por lo que ellos quieren y aman o queremos que esa persona no hable de forma diferente a lo que nosotros queremos? Entonces es una buena propuesta para entrar al live. Claro, claro, sí, y pienso que en este camino de autoconocimiento, espiritualidad, pasa mucho que pasas como de un polo al otro. Entonces, al final, estando en una polaridad, porque ahora tienes una nueva versión, un nuevo sistema, creencia de lo que tú piensas, y es otra vez blanco y negro. Y yo considero que una herramienta como la que se está promoviendo en la escuela, que con la que estamos trabajando, te invita al cuestionamiento, te invita a que no está fuera, está aquí, pero tienes que hacer trabajo para poder llegar. Bueno, por ahí dicen que Dios alborota todo antes de encontrar la verdad, ¿no? Yo no soy muy amiga de hablar de la palabra Dios porque no trabajamos para una religión o un grupo en específico. Me gusta hablar de la palabra energía, pero bueno, la mayoría de nosotros que queremos hacer eso, esas transformaciones, tenemos que darnos cuenta que la antesala de la libertad, la antesala de la conciencia, es una masacre. Es una masacre, Dios mío, de percepción, de viejos paradigmas. Y ahí lo que tú acabas de decir, hay casi un vórtice que queremos decir o es esto o es lo otro. Pero resulta que la energía no sabe ni de arriba abajo, ni de bueno o malo, o bueno, vamos a hablar entonces de Dios, o vamos a hablar de esa espiritualidad. Eso es un concepto de palabras que nos hemos hecho y creemos más en lo que nos han contado y en esas palabras que en lo que está pasando con nosotros. Por eso es que es tan duro cuando tenemos una fe en algo más que nosotros mismos
y queremos decirle a los demás, guíame, llévame las cosas que yo no sé cómo resolver. Y ahí el mayor respeto que le podemos ofrecer a los seres humanos es decir, tienes que decidir por ti, tienes que preguntarte qué quieres tú para ti. Entonces, muchas veces nos rechazan porque no tenemos, bueno, la respuesta, ¿no? Y la respuesta, de nuevo, está toda, completa dentro de cada ser humano. Hay una frase que yo, bueno, tú la usas muchísimo y yo la agarré también y la utilizo muchísimo, que es que hasta que yo no entiendo, yo no puedo cambiar. Y como lo viví, digo, es que es definitivo. Y así Bueno, eso lo dice Jung, yo. Carl Jung. Para mí, ese es el mantra. Hasta que no lo entiendes, no lo vas a poder cambiar. Y la pregunta es, ¿qué es entender? La pregunta es, ¿qué es comprender? Porque eso abarca, bueno, Sí. Dios Te- mío. te- Perdón, es que te había escuchado, te escuché hace poco, sabes que estoy estudiando, y hablaste de las emociones tribales, de tu tribu, de lo que te mueve, y en resonancia con lo que estábamos hablando hace un segundo, cuando si yo no entiendo de dónde viene lo que yo creo que es, evidentemente no hay chance de que pueda haber un cambio. Y parte de lo que se promueve en el trabajo y lo que hace, sin temor a equivocarme, ¿no? Desde este lado, que sea tan efectivo, es que yo empiezo a comprender de dónde viene la verdad que yo creo que es verdad. Y desde ese espacio Mm. de mucho respeto yo puedo aceptar la verdad de otra persona. Entonces, las emociones, o sea, ¿de dónde viene eso? A lo mejor también nos puede servir mucho como hablar por ahí. Bueno, aquí tenemos que buscar un poco de orden en la conversación porque lo que tú comprendes, tal vez el bien común no lo comprende allá afuera. Cuando hablamos del trabajo, la gente no sabe de qué trabajo estamos hablando, entonces hay que poner siempre la línea de la información en orden porque tenemos que aprovechar el espacio educativo. Cuando Mariana habla del trabajo, podemos hablar de las intervenciones que hacemos a través de algo que nosotros llamamos el coaching integral del ser, donde el facilitador, el coach, el acompañante, porque la palabra coach simplemente viene de allí, ¿no? El coach de básquetbol, el coach de voleibol, el coach que me acompaña, no es el que me va a mostrar la discapacidad que tengo, sino que va a caminar a mi lado para mostrarme lo que yo estoy lista para entender, lo que yo estoy listo para comprender. Y el coaching integral del ser habla de 0 a 6 años en el participante, que estos son sesiones individuales que se pueden hacer tanto presenciales como online. Nosotros no trabajamos con sistémica, sino trabajamos con la parte conductual, la conducta humana. Y eso que estamos hablando de Jung, hasta que no lo comprendes, no lo puedes cambiar, en esta primera parte conductual, el participante que se asoma como buscador de su primera etapa, comienza a entender lo más importante de su vida que está en la infancia, de 0 a 6 años, sin caer en sufrimiento o un drama que se va a perpetuar sesión tras sesión. Nuestro trabajo es simple, claro y efectivo. Para mí se necesita una capacidad de querer hacer las cosas porque no tiene medias tintas. Es como correr un velo y decir, bueno, ahora comprendo. La pregunta es, ¿qué vas a hacer después que comprendas? Y ahí de nuevo vuelvo a lo mismo que mencioné al principio. Cuando a mí se me cae lo que yo tuve que construir para sobrevivir, es muy fuerte, ¿no? Porque yo confié en la gente, en mis cuidadores, yo confié en mis docentes, yo confié en mis seres adultos que tenían que ser mis mentores y guiarme. Y el niño en esta etapa no le queda otra que confiar y creer. Pase lo que pase, el niño confía y cree. Listo. Entonces, cuando hacemos este trabajo, que es tan importante porque no podemos seguir llegando a la edad adulta como supervivientes, porque seguimos con la misma desconfianza, con los mismos temores, con la poca autoestima, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es? Hasta que no lo entiendas, no lo puedes cambiar. Bueno, la primera etapa es clave.
porque para hacer un proceso de comprensión de planos elevados de conciencia, tenemos que alinear a un niño. Y ese niño siempre está en nosotros ejecutando una tarea que es, no puedo ser responsable, yo no puedo ocuparme de cosas tan grandes como entender cosas del más allá, esto no es un juego y tiene que aparecer un adulto que respalde a este niño en este trabajo que va a venir en la conducta humana, comportamiento humano. Cuando Mariana habla de nuestro trabajo, entonces estamos hablando de la parte conductual, que es el niño, y yo diría que la segunda etapa, nosotros lo hemos denominado reconstructiva, para darle un nombre. ¿Por qué hay que darle un nombre? Porque nosotros no hablamos de judaísmo, nosotros no hablamos de cristianismo, nosotros no hablamos de reiki, no hablamos de yoga, no hablamos de constelaciones familiares, sino que hablamos de una dimensión que las personas se pueden, a ver, las personas pueden hacer el intento de fracturar entonces lo aprendido en otros niveles. Y esos niveles son de una comprensión muy profunda. Y lo único que va a haber al lado es un facilitador. Ahora, a mí me gustaría decir, según la Kabbalah, el árbol de la vida, según el cristianismo, los sacramentos, según el Bhagavad Gita, o sea, pero no, yo no puedo buscar una referencia dentro de estos movimientos, el movimiento sufi, lo que sea, que cada quien, budista, nosotros estamos hablando de esa dimensión que abarca todo. Ahora, ¿por qué necesitamos decir esto? Porque en la percepción, cuando el niño aprende, uno dice de adulto budismo, uno ya tiene una idea. Kabbalah, uno ya tiene una idea. Todo ya tiene una idea conformada en nuestro cerebro. ¿Qué pasa si nosotros decimos, bueno, aquí vas a entender un plano elevado de conciencia y vas a tener un facilitador a tu lado que te va a acompañar y tú vas a vivir una experiencia que es prácticamente, yo diría, una meditación activa que te va a dar una información y de nuevo, ¿cuál es la información que te va a dejar? Que lo que construiste tanto en la infancia por supervivencia y en otros planos de conciencia, que bueno, podríamos profundizar más adelante sobre eso, porque ya nos estaríamos metiendo en esos planos elevados de conciencia, que nos encanta hablar de lo trascendental, porque nos encanta escaparnos, pero no queremos buscar ese orden. Entonces, para mí todo lo que es el aprendizaje, hasta que no lo entiendes, es en la tierra. El aprendizaje, hasta que no lo entiendes, es tu familia. Hasta que no lo entiendes, es tu lengua. Hasta que no lo entiendes, es el color de tu piel. Hasta que no lo entiendes. Entonces, ¿cómo vamos a intentar ir a otro plano cuando vamos a ir con los mismos juicios? Cuando vamos a ir con las mismas heridas, cuando vamos a ir con la misma manera que lo que queremos es escaparnos. Entonces, el trabajo simplemente va a quedar como una clase de aeróbics. Eh, hay gente que dice, no entendí nada. Por supuesto, cuando la gente dice, no entendí nada, quiere decir, eh, me acaba de cambiar la configuración de todo lo mío. Y ahí es donde está el gran trabajo. Cuando decimos, listo, acaba de ver otra dimensión que podríamos empezar a considerar. Y el trabajo, como dices tú, que nosotros hacemos es exactamente entender algo que jamás te imaginaste que ibas a entender. De allí viene esta frase de Jung, hasta que no lo comprendas, no lo puedes cambiar. Nuestro trabajo tiene que ver con esa comprensión desde la infancia hasta planos elevados de conciencia. Ahorita, en orden de hablar del niño, nos mandaron una pregunta, Jaime, que decía si no, si puedes tener una infancia feliz, libre de trauma, nos estaba preguntando. Depende de lo que hagas con tu vida de adulto. Todo lo que vivimos de adulto es una regresión a la infancia. Entonces, si tienes una relación de pareja donde te proyectas en tu pareja y lo que quieres es el compromiso de verte en el otro y de crecer para conocerte, podrás decir,
tuve una buena infancia. Si no eres envidioso, no eres competitivo y no eres egocéntrico y egotista, tuviste una buena infancia. Si no eres un superviviente, que lo que te interesa es abrazarlo todo o estar en el rol de sufrir permanentemente, tuviste una buena infancia. Entonces, cuando llegamos a la edad adulta, que a todos nos va a pasar, de repente hay un huequito que ¡plop! Uno cae. Y eso puede ser hasta la creencia de mi religión, de donde yo vengo, puede ser, no sé, podemos venir de cualquier cosa, de santería, de cualquier cosa, pero hay algo que me va a tocar la puerta, que me va a decir, no era así. Entonces, ¿qué es una infancia feliz? La capacidad que tenga el adulto de construir algo con esa infancia. Listo. Buenísimo, contestada la pregunta. Mira, hay una pregunta que va también, a mí me dio mucha risa cuando fue Claudia con su mente, Claudia es mi hermana, con su mente de ingeniera, y ella me pone palabras más, palabras menos, que tiene mucha gente que está buscando, ¿no? Que está en la búsqueda, ella está en Berlín, ahí curcuteando de allá para acá, brincando. Y ella dice que dónde encajan las reconstructivas en el proceso. Entonces yo le digo, es como que quieres hacer un manual de efectividad para la conciencia. O sea, ¿cómo yo puedo ponerlo en orden? ¿No? Porque desde su perspectiva, que ella ha tenido, ella llegó a las reconstructivas y al coaching después de haber pasado por otras cosas, y dices, cónchale, si yo no paso por Go, si yo no paso por entender mi infancia, entender esta primera capa, lo otro es como un y se desvanece porque, bueno, yo siempre hablo de que llegas a tu casa a barrer bravo, tú dices el huevo frito, porque después, ¿qué? Entonces ella, bueno, en su mente me dice, ¿cómo, será que se puede? ¿Cómo, qué le dice uno a la gente? Pero ¿a qué se refiere ella con dónde encaja? O sea, en un orden, imagínate un manual de conciencia y entonces hay mil cosas en las reconstructivas desde sus ojos. Debería ser una de las primeras cosas que alguien haga en un camino, porque coño, si no el niño no va a hacer nada con la información que tiene por allá arriba, ¿no? Que nos gusta escapar, como decías tú hace un rato. Entonces, nada, me dio mucha risa, me dije, esta es una pregunta de un ingeniero en producción sin ningún tipo de... Claro, claro, y está bien, porque ella lo que tiene es un buen manejo de su cerebro izquierdo, es un cerebro muy analítico y eso es válido porque hay niños, ¿verdad? Que cuando no son los primeros, que pueden ser segundos o terceros, ellos tienen la capacidad de escanear el entorno en la supervivencia. Yo conocí a un superviviente de campo de concentración, el señor Salomón, y él me contó que él sobrevivió porque él lo que hacía era contar a los compañeros todas las noches, contar a las camas todos los días. Y él decía que él lo que quería era que su mente estuviera todo el tiempo ocupada contando. Y él me dijo, yo sobreviví porque yo contaba. Y claro, cuando empezamos a hablar un poco de su infancia, lo que había sido su infancia, hay niños que como no pueden recibir tal vez el sustento emocional, sostienen lo que otros hermanos no pueden sostener. Entonces, estas mentes son buenísimas porque de repente nuestra hermana mayor era malísima en, no sé, en el colegio en matemáticas, entonces esta dice, bueno, déjame ser buena en matemáticas porque así alguien me va a parar por aquí, ¿no? Entonces, esas personas, por supuesto, las tenemos en el trabajo y son las personas que quieren también una respuesta científica, no permiten la pseudociencia y ahí caemos siempre en la posibilidad de que no, esto no puede ser, esto es imposible. Entonces yo creo que la respuesta para ellos es siempre buscar una imagen donde ellos puedan decir, ah, ok, ya entendí. Y esa yo creo que es una de las tareas más bonitas y difíciles de un facilitador en reconstructiva o de cualquier persona que hable de algo trascendental. Porque, de nuevo, el ser humano siempre quiere un acto de magia, pero no se pregunta qué hay por detrás. La parte científica nos dice qué hay por detrás y cuando nos dicen qué hay por detrás, todos decimos, ah, así como se acabó la magia. Entonces, la mejor imagen es este iceberg, ¿no? El iceberg.
iceberg tenemos la punta que está fuera de la línea de flotación, la roquita allí, y abajo siempre es mucho más grande. Entonces vamos a imaginarnos que en la parte de arriba está todo lo que repetimos como loritos día tras día aprendido en la infancia. Y ahí está el sistema de creencias. El sistema de creencias son 4 pilares: familia, religión, educación y cultura. Eso está tapizado en la médula de cada ser humano, tapizado. Y ya hemos leído a Bruce Lipton, ya nos hemos informado de todo lo que es epigenética, ya hemos estudiado cómo influye el medio ambiente en un niño, en un ser humano, dónde se cría, cuáles son sus condiciones de supervivencia. No son las mismas en otras culturas, en otros países. Entonces, cada quien tiene un sello de garantía. Este sello de garantía, cambiarlo va a ser algo personal, individual. Cuando yo me atraque en algo, esa persona tiene que evolucionar en lo propio, no para los demás. Y ahí es cuando tú te conectas con todas las culturas, con todas las religiones, y todo te parece que está en perfecto orden. Porque ¿cómo criticas tú a una persona que nació bajo vudú, o a una persona que es agnóstica, o una persona que es atea? O sea, ¿cómo, a quién criticas? Ya no puedes juzgar a nadie. Entonces, en esa parte de arriba está como la cabeza, ¿no? Y aquí abajo, la parte de abajo del iceberg, está lo que nosotros, bueno, podemos llamar, lo llamamos el vientre de la madre tierra, que está aquí abajo. Y dentro de esa parte de abajo del iceberg están unas memorias, ¿ok? Entonces, esas memorias, las reconstructivas, trabajan desde la infancia, y cuando van trabajando todo lo que es trauma, repetición, hábitos, yo voy comprendiéndome como ser humano, no como un ser superior, porque si fuéramos, no sé, ángeles, no tendríamos este cuerpo para comunicarnos unos a los otros. Entonces, lo que tenemos que lidiar es más con la materia que con la espiritualidad, porque la materia es, Dios mío, pesadísima. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo un uñero, me piso un dedo, yo estoy todo el día miserable, yo no estoy elevada con Dios. Me pesa la vida porque me da gripe, me siento mal, y ahí está la materia. O la propia mente, que nos lleva a embaucarnos, a meternos en unos agujeros negros, y todo eso es materia. Entonces, las reconstructivas te hacen vivir en este orden desde la infancia a los planos elevados de conciencia, que fíjate que siempre la gente habla hacia arriba, nosotros hablamos hacia abajo, porque eso está dentro de ti, eso no está afuera. Por eso la gente cuando dice, pero es que el reporte fue acertado, claro, porque todos venimos del mismo lugar. Nosotros no estamos jugando a ser psíquicos, estamos jugando a entrelazar un tejido que se llama humanidad, y allá abajo también está, por ejemplo, el inconsciente, eh, los arquetipos que habla Jung como para darle un sentido. Entonces, cuando Claudia habla, porque no todo el mundo empieza por allí? Es porque tiene que haber una secuencia en los aprendizajes y en el tiempo. ¿Qué edad tiene ella? Claudia, eh, yo tengo 30 ya, 33, Ok, 32. son millennials, ¿no? Sí, sí. Ok, ahora ya tenemos encima la generación Z. Como piensa la generación Z, no piensan los millennials. Entonces, fíjate, ella como millennial ya le está dando orden a lo que a ella tenía que haber hecho su trabajo, y en su cabeza como un millennial está diciendo, este debería ser el orden. Pero si tú tratas a alguien de 80 años, la persona de 80 años tiene más tiempo repitiendo su sistema de creencias, más tiempo siendo lo mismo, y le va a costar más. Entonces, ¿qué es que le cueste más? Que yo no me quiero abrir a nada nuevo, porque es que lo nuevo, el susto no está con lo nuevo, el susto está con no me quiten lo viejo. A mí déjenme mi cosita por aquí y no me lo cambien. De hecho, siempre lo ponemos como ejemplo. ¿Qué canciones puedes cantar tú de memoria? Sí. Las que
¿qué aprendiste como adolescente? Trata de cantar ahorita nosotras en bueno, yo no soy millennial, pero eh, cuando yo trato de aprenderme una canción de Bad Bunny, coño, tengo que echarle piernas, o sea, y eso es que a medida que, bueno, la edad va pasando, los circuitos, las neuronas, las sinapsis, las cadenetas que hicimos de aprendizaje se quedaron tiesas, tiesas, y ahí hay que entrar con martillo y cincel. Entonces, no podemos empujar a nadie, pelear con nadie, eso tiene que ser una cosa del individuo, de la persona que diga, yo quiero hacer esto. Entonces, es nuevo, es muy nuevo. Entonces, lo nuevo tiene que prevalecer con lo nuevo, no con lo viejo. Tú sabes que una frase que yo me llevo puesta y que ha apoyado muchísimo mi camino fue como aterrizar las expectativas o lo que yo creía que era la espiritualidad. Y en algún momento, como integrar que la mayor espiritualidad o la espiritualidad más grande está aquí en la vida, con lo que te toca, ¿no? Que es lo que uno suele como a mí me cambió totalmente mi percepción y mi forma de entender la realidad y cómo la vivía, ¿no? Eh, ¿Cómo llegamos a eso, ¿no? Cómo aterrizar quizás esas expectativas o lo que la gente va creyendo, porque yo creo que puede ser como más sencillo, menos doloroso el camino. Depende de lo que el adulto haga y decida. Eh, es una decisión muy particular porque uno se da cuenta cuando la gente ha tomado la decisión de quedarse en el lugar donde es simplemente el perro mordiéndose la cola. Y ahí es cuando uno dice, mira, tal vez este trabajo no sirva para ti, tal vez lo que te sirve es un acompañamiento con un psicólogo, alguien sabes, que haga ese trabajo de soporte, porque el cambio es un cambio difícil, pero a ver, el trabajo que nosotros estamos haciendo se adapta a lo nuevo y lo nuevo no te da tregua. Cuando tú ves las nuevas, esta mañana estaba estudiando y estaba viendo el éxito que tiene la aplicación esta de Laura en TikTok, que si tú haces una actividad, pues, aumentas los puntos en tu aura. Estamos hablando de que esta es una aplicación de la generación Z. Ya está, míralo ahí, míralo ahí. Y yo Sí. empecé, porque bueno, yo tengo 63 años. Yo recuerdo cuando fui en Caracas a un lugar para que me tomaran la imagen con la cámara Kirlian esta, que tomaran la imagen de mi aura. Y eso fue nada más que hace 40 años. Y ahora imagínate, en TikTok estos chicos dicen, bueno, si te levantas temprano, entonces tú vas acumulando puntos en tu aura. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a pelear con ellos? No podemos. Entonces, hay y somos una herramienta de la evolución. Y no podemos ajustarnos a lo pasado. No podemos, no hay manera para mí decir, bueno, detengamos esto un poquito para que nos vayan comprendiendo. Y ya lo hemos visto, porque tú estuviste en el taller la última vez aquí en Madrid, tuviste en un día lo que se hizo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Bueno, estamos cambiando una percepción, estamos considerando unos seres humanos que están en una búsqueda y yo creo que como es abajo es arriba y como es arriba es abajo. Y si esto también está diseñado como lo que es el avance en la medicina antienvejecimiento, que hay cosas que uno no se puede creer que se están haciendo. Bueno, esto también es así. Esto no se puede creer, bueno, no lo crea, pero venga a intentarlo. Pero no podemos ni garantizar, ni decir, ni hacer promesa, ni vaticinio, sino venga a vivir la experiencia. Después tú tomas tu decisión. Y yo creo que eso es lo más sabio que podemos hacer porque esa es la realidad para nosotros. Claro. Claro. Mira, tengo aquí algunas preguntitas que nos habían mandado en la casillita de preguntas. Fíjate esta. ¿Es posible salir totalmente del trauma y lograr que no sigamos repitiendo los mismos miedos? Es una de las preguntas. El, el, tenemos que recordar que, de nuevo, ¿no? Ahora ya estamos hablando otra vez de la parte de conducta humana. Entonces, ahorita hay como
Es la fiebre del oro, ¿no? Yo lo llamo la fiebre del oro, es encontramos oro y entonces todo el mundo ahora quiere buscar oro. Así era en la época de antes. Hay una mina con oro, vámonos todos, el pueblo iba todo a buscar oro. Entonces ahorita es como este sustituto de no comprender y ahora vamos por el trauma. Entonces está en la palestra, bueno, está el trabajo de Gabor Maté, hay series de televisión, ya la palabra trauma, entonces, ¿qué hacemos? En el trauma empezamos, eso empieza a ser una sugestión en nosotros. ¿Qué es una sugestión? Voy a poner un ejemplo personal porque no me gusta usar ejemplos de otras personas. A mi hermano lo atropella un carro. eh, y ahí está, yo tengo 8, 10 años cuando eso sucede. Y bueno, sucede lo que sucede y ahí hay un evento traumático. Ahora, eso es lo que yo recuerdo y yo me puedo aferrar a este trauma para darle explicación y contexto a cualquier cosa en mi vida. Como por ejemplo, eh, yo no llego temprano porque no me gusta correr en el carro. Yo no, y me aferro a algo que recuerdo para montarme la idea y el escenario perfecto para decir, es que ese es mi gran trauma. Entonces tenemos que tener cuidado porque si vamos a tener una información para tener conciencia de algo que nos sucedió, no sea para yo aferrarme a eso al resto de mi vida, porque en esa pregunta que nos hace la participante no van a salir de allí. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos el recurso de la memoria y qué es un trauma. Verdaderamente se dividen en dos categorías. Los que creen mi mente que fueron traumas, los voy a agarrar porque la mente, la cabeza, el cerebro está diseñada para la supervivencia, no está diseñada para más nada. Es para darle, imagínate, si tú, por ejemplo, agarras y pones en agua azúcar y tomas, haces, ¿cómo se dice? Buches de agua con azúcar y no te la tragas, tu cerebro, por los receptores que tiene la boca, tu cerebro cree que tú te estás tragando la glucosa y no te la estás tragando. Imagínate, imagínate lo que hace el cerebro con nosotros. Entonces, hay unos traumas que no los podemos hacer conscientes. Si yo mezclo todo eso con lo que creo que verdaderamente me marcó la vida, yo no voy a salir de allí. Entonces, ¿qué es el consejo que podemos dar? Que en la medida que tú puedas reconocer tus miedos, ¿verdad? Que no les des nombre y apellido de una memoria del pasado. ¿Qué es el trauma? El trauma tú no te recuerdas del evento, es el cuerpo el que se recuerda de lo que pasó. Y cuando un cuerpo recuerda lo que verdaderamente pasó, la cabeza no entiende. La cabeza no entiende. Cuando yo he trabajado con niños abusados, ya como adultos, en su cabeza ellos no entienden lo que fue ese trauma, no lo entienden. ¿Por qué? Porque muchas veces normalizamos las cosas, porque el niño normaliza todo. Ahora de adulto la cabeza te está diciendo, ¿qué me estás explicando? ¿Qué me estás dando? Ayúdame. Y ahí es cuando hacemos esa sugestión, las personas se aferran a una imagen y ahí nos quedamos el resto de la vida. Entonces, si yo abro mi compás y me pregunto a diario, ¿a qué le tengo miedo? Tengo más factibilidad de desaprender aquellos traumas que me he memorizado para decir, como mi hermano lo atropelló el carro, se ha podido morir y yo fui la asesina, yo fui la que traumaticé a mis padres porque no le di la mano a mi hermano no me quiere por eso y yo no manejo por eso. Ya tengo la bandeja servida completa y ahí me quedo el resto de mi vida. ¿Por qué? Porque esos son los dos buches de azúcar para el cerebro. Listo, ahí está el ejemplo claro. Okay. Entonces, cuidado con lo que aprendemos de trauma, cuidado, porque en la mina de oro no todo es oro. La interpretación que le des es muy importante, el entendimiento, tu comprensión. Y les voy a decir algo honestamente, de lo que recordamos es lo menos que lo que de verdaderamente carga este cuerpo. Porque bueno, nosotros cuando trabajamos con esos planos elevados de conciencia,
llegamos hasta los traumas espirituales. Claro. Entonces, nosotros no sabemos en qué plano estamos trabajando. El que te recuerdas es importante, pero nosotros trabajamos cuando no hay información en algo más grande que te va a dejar un conocimiento de una nueva experiencia que lo que va a hacer es mover lo que tú te has creído para que veas algo nuevo y esto se modifique. Listo. Claro, y quizás en algún momento ahorita te estoy escuchando y estaba recordando la certificación que tuvimos en Madrid y como experiencia personal, yo hubo un momento que fue, ¿sabes? Se detona el trauma y fue tan fuerte que yo no tenía, me estaba formando, me salí del salón, no podía. Y yo, sinceramente, creo que nunca lo hablamos, ¿no? Abiertamente. Yo creí que me iba a volver loca, ¿no? Yo dije, me volví loca. O sea, yo recuerdo salir de Valencia y el día antes lloré muchísimo y dije, yo Ok, sé que... pero ya va, vamos poco a poco, porque estamos en un Ah, live ok, y, ok, ok. Ajá. y acuérdate que todas las palabras crean una sugestión en las personas. Yo tuve una vez un paciente que me dijo, todos en mi familia son locos. Y yo le pregunté, defina locura. Y él me dijo, somos todos bohemios. Entonces, cuidado con la palabra porque lo que es locura para uno no es locura para el otro. Entonces, definir eso es lo que yo decía más o menos de forma metafórica. Es que lo que te sostenía antes se cae. ¿Qué es lo que se cae? Lo que tú dijiste. Yo creí que la espiritualidad era una cosa y después entendí otra. Wow, eso se dice rápido, pero yo podría sentarme aquí 3 horas y conversar contigo y decirte a qué te refieres, porque eso es de una profundidad, esa frase inmensa. Entonces, nosotros hablamos de unos términos un poquito sofisticados que no quiero mencionar aquí porque no me gusta valerme de una información como muy intelectual para como apabullar, ¿no? Yo siempre quiero dejar las cosas simples, claras y efectivas, que son más difíciles que si las complicamos. Porque cuando las complicas, la gente dice, no entiendo. Entonces, ese lenguaje de lo que es la locura, lo hablabas al principio, que uno dice, es la polaridad. Pero esa polaridad lo que me está diciendo es, yo acabo de atravesar una dimensión hacia algo nuevo. Y con esto nuevo voy a ver qué me sirve de allá para no regresar, sino usarlo aquí a mi favor. ¿Ok? Y lo que pasa con las reconstructivas es que ellas son violentas. ¿Qué es violenta? Que no tienen término medio. O bajas la aplicación o no la bajas. Ella no va poquito a poco, porque yo he tenido gente 10 años después del trabajo que me dicen, por fin entendí. Y está bien, cada quien a su ritmo, a su espacio. Entonces, la palabra, eh, que por supuesto, bueno, hay un libro que dice, no es locura, sino locura, pero el trabajo, la dimensión es tan profunda que tenemos que decir, y eso ocurre también cuando, por ejemplo, te prestas a un trabajo como, por ejemplo, las plantas sagradas, o cuando pasas un susto horrible. Yo no sé si, por ejemplo, tú has estado manejando, que es un ejemplo sencillo para que la gente entienda, y uno va chateando y de repente uno hace así y uno casi choca. O sea, yo no sé si te ha pasado, a mí me ha pasado, que tú sientes un escalofrío y lo primero que tú dices es, nunca más lo vuelvo a hacer. Y agarras el volante con las dos manos y te van, ¿sabes? Como, aquí estoy, presente. Mentira, al día siguiente empiezas otra vez y vuelves a ver, ahí está el hábito. Entonces, ¿qué hace este trabajo? Que no vas a volver a agarrar el teléfono. Sabes que está ahí, que te va a apuntar lo mismo, que puedes girar, pero de repente vas a decir, no, yo sé que ya no hay vuelta atrás, que lo aprendido es lo aprendido, que ya está, estuve en supervivencia y ese proceso necesita un tiempo, eso es todo. Pero si hablamos de locura y hay un psiquiatra escuchando, entonces teníamos que hablar que de esquizofrenia y nosotros no atendemos a nadie con problemas de salud mental.
tiene que ir a una especialista. Claro. Yo hacía referencia al trauma, ¿no? Porque en este caso que estoy poniendo, no, mío, de nuestra certificación, todavía no habían pasado reconstructivas y tú estabas comentándonos cómo el trauma como capas, porque llegas a trabajar o hay traumas que no tienes en el consciente, a eso iba el punto. Y yo lo pude experimentar y de hecho al día de hoy todavía no tengo esa pieza, o sea, eso está. Bueno, fíjate, por ejemplo, en el nacimiento, cuando tú tuviste a tus bebés, yo tuve a los míos. eh, Míralo hacia adelante con tus hijos. Si tus chiquitos vienen ahora y te preguntan, mamá, ¿cómo fue el día para ti que yo nací? ¿Qué les contestas tú? Heavy, un día heavy. Una mamá no contesta eso. Pero en este punto, ya en este No, punto fue, o sea, no. Si tus chiquitos entran al cuarto y te al dicen, día más hermoso de mi vida porque llegaste tú. Okay. listo, ya está. Oye, esa es la respuesta que todo ser humano da, porque la mente tiene la capacidad en supervivencia de borrón y cuenta nueva, borrón y cuenta nueva. Pero cuando ella necesita sobrevivir, ella va al archivo y busca lo que me va a detener, porque ella son el sistema neuronal. Ok, entonces, yo he podido ir 1000 veces a mi mamá y mi mamá lo único que me dijo fue, me durmieron y te sacaron por forceps. Me durmieron y te sacaron por forceps. Ahí está. Y a mi hermano decía, eras inmenso, cesárea. Y es lo que yo recuerdo. Ahora, ¿cuál es el primer trauma de un ser humano? El nacimiento, aunque sea por agua. ¿Por qué? Porque las contracciones, ¿qué son? Las contracciones son, mira, sal de aquí, aquí ya no te puedes quedar. Y la mamá no puede decir, no, déjalo para más tarde y aplázame esto un ratico. No, no, no. Entonces, la madre está en su estado de terror, de shock, pero a nosotras no importa. Compramos escarpines rosados y verdes y amarillos y una cunita con un lazo. O sea, imagínate la capacidad que tenemos los seres humanos de vivir, de querer vivir. Es una cosa que se nos olvida. Entonces, imagínate, bueno, cuando se hacía renacimiento, supuestamente surgía el trauma del nacimiento, pero ya hemos aprendido que los traumas están en muchos niveles. Entonces, ahora, ¿cuál es el más importante? Sí, como nacimos, porque si se quedó el hombrito atracado, faltó el oxígeno, tragaste el líquido amniótico, ahí queda la memoria en el cuerpo. En el cuerpo. Tú no vas a recordar conscientemente que te agarraron el cráneo con una vaina de metal y te alaron así. ¿Qué pudo haber quedado en mi cuerpo? Bueno, la verdad es que yo digo que algunas veces me siento como desconectada de mi cabeza con mi cuerpo y me metí y lo estudié y estuve con un osteópata que me tuvo que reconstruir la cabeza y la columna vertebral con un trabajo para que yo pudiera, listo. Ahora, eso fue que mi mamá me dijo, bueno, naciste por forceps, pero como sabes que ya yo no creo en las historias y digo, ¿y si no nací por forceps y yo ando con un osteópata que me reconecte la columna con... o sea, no sabemos que, cuándo, cómo y por qué el cuerpo reacciona. Si yo le presto atención más a mi cuerpo que a mi cabeza, yo consigo estar más tranquila porque sé con qué me estoy enfrentando. Cuando la gente se queda encerrada en un ascensor, bueno, ahora que estamos viviendo tanta convulsión, lo que acaba de pasar en Estados Unidos, bueno, siempre la humanidad ha vivido en jaque mate y vemos cómo los seres humanos nos vamos acercando a decir qué podemos hacer porque tengo miedo. Entonces, cuando yo me centro un poquito mejor y digo, ¿a qué le tengo miedo? ¿Por qué tengo este miedo? La cabeza inmediatamente me va a decir, no lo sabemos, sigue para adelante o acuérdate de el atropellado de tu hermano. Porque la cabeza no es para decir, oh, respira profundo, la cabeza es literalmente, ahí va la información porque tú me la metiste aquí. Listo, ya está. Entonces, tenemos que separar, tenemos que estar conscientes porque el precio de la vida se llama vida. Y la vida es mambo. ¿Y qué es
mambo? Bueno, que hoy uno está bien, mañana uno está un poco decaído, que hoy hace calor como el verano, 40 grados, pero mañana hace frío. ¿Y qué vamos a hacer? ¿A quién le mandamos la queja? ¿A la madre tierra? ¿A dónde vamos? No, el que quiera vivir, hay que ajustarse a la vida y decir, bueno, déjame ir con este cuerpo a ver por qué se siente así, por qué está así. Entonces, claro, el trabajo, por ejemplo, que hacemos de la infancia ayuda muchísimo y vamos removiendo capas, pero esto es un estilo de vida, esto no es una intervención de un día, esto no es un milagro, esto es un trabajo que tiene que ser concebido entre ambas partes para decir, yo quiero hacer esto. Cuando no sirve, hace que yo busque algo diferente y cuando sirve, lo experimento por un tiempo hasta que yo tome la decisión de no estar allí. Eso es todo. Mira, Carola, en un principio dijimos y fomentamos las preguntas, así que vamos con las preguntas. Voy ahorita con una que nos mandaron por acá. ¿Qué hace que el coaching sea simple, claro y efectivo? ¿Qué es lo que hace que esto vaya directo a donde tiene que ir? Bueno, porque cuando nosotros aprendemos de 0 a 6 años, estamos en percepción, ¿no? Pura y dura. El niño no tiene tiempo de aprender y experimentar. Por ejemplo, siempre pongo el ejemplo, yo soy maestra en verdad mi carrera es ser maestra de aula. Y yo tenía a mis chiquitos y el primer día de clase yo les decía que me dibujaran un arbolito. Y yo ahorita les invito a que en su cabeza dibujen el arbolito. Y ya lo dibujaste, ¿verdad? Son dos paticas así, con el copito, a algunos le ponemos unas manzanitas, a algunos le ponemos un sol. Entonces lo que yo hacía era guardar esos dibujos los primeros días de clase y después hacíamos los germinadores. Entonces se buscaban los frascos de compota, el papel húmedo, las caraotas, se ponían en el muro y al final de la clase o del año yo les decía a ellos que me dibujaran un árbol. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace que el coaching sea simple, claro y efectivo? Que lo que tú aprendiste te vamos a enseñar que estuvo bien, pero que hay algo más, que el árbol sigue siendo árbol, ¿verdad? Que tu arbolito, cuando tú lo ves, tú lo viste terminado, pero te vamos a enseñar, ¿verdad? Que hay un proceso que vino antes, que fue una matica, un granito, y ¿qué haces tú? ¡Wow! Entiendes y amplías el conocimiento. Eso es simple, claro y efectivo. Y sufres menos, porque lo comprendes. Entonces, ese es nuestro proceso y por eso decimos que tiene que ser simple, claro y efectivo. Lo otro es que como se trabaja con la parte conductual, persona, personalidad, careta, lo que aprendiste, nosotros no nos quedamos con el consultante con acompañamiento eterno, sino que hacemos de 3 a 4 intervenciones porque está diseñado para movimiento 1, movimiento 2, movimiento 3. Ya se ha hecho un manual, ya está, ya está bien constituida la herramienta, no hay nada improvisado. Bueno, yo sigo aprendiendo, seguimos estudiando, porque yo creo que esto no debería llamarse un fin, porque cada consultante que viene nos sigue enseñando más y más, pero lo que me gusta es que la escuelita que tenemos lo que quiere es decir, aquí está el contenido y funciona, porque tenemos la estadística, tenemos una estadística muy alta del trabajo impresionante. Cuando yo trabajo con líderes de empresa, trabajo con su niño. Cuando yo trabajo con problemas en pareja, trabajo con el niño. Cuando yo trabajo con todo, ahí está. Ahora, nos vamos a ir al otro nivel. Bueno, hacemos reconstructiva. Una dinámica de grupo, ¿verdad? Que no se puede filmar porque si ustedes ven la filmación no tiene sentido. ¿Por qué? Porque el proceso es el que está viviendo adentro, no afuera. No tiene unos puntos, una narración, no tiene una narrativa, no tiene un desglose, tiene ya su columna vertebral, ya durante muchos años que se ha aprendido, que se ha estudiado, se ha logrado consolidar algo para que la cabeza lo entienda y lo que queda es, bueno, vamos a hacerlo, pues. Una de las preguntas que nos habían mandado, que yo estoy asumiendo que es alguien que ya no lo conozco, que ya ha vivido reconstructiva, decía, ¿qué diferencia
en el estado alterado, elevado de la conciencia, o sea, llegando con la reconstructiva que con cualquier otra de las herramientas? Una buena pregunta. Mira, por ejemplo, para llegar a todo esto hubo que hacer un largo camino. No digo que fue de un día para otro. Yo estoy hablando de las plantas sagradas, estoy hablando de las propias, haber pasado por las propias constelaciones, haber pasado por un estudio de energía, de una escuela, eh, más procesos personales, más, bueno, de verdad que es un proceso largo que fue evolucionando. Eh, ¿Cómo puedo resumirte la respuesta? Hazme la pregunta concreta. Eh, ya va, que lo tengo por acá anotado. La pregunta era, ¿qué diferencia tiene acceder a estos estados por medio de la reconstructiva que por una planta sagrada, por lo que sea? Ok. Que cuando tú haces reconstructivas, primero no estás bajo el efecto de nada y que tú con tu propia decisión y conciencia puedes detener el proceso cuando te parece, cuando crees que es mucho o poco, o te respetas a ti misma en el proceso. Cuando estás, voy a hablar un poco, por ejemplo, bajo los efectos de planta sagrada, que puede ser ayahuasca, yagé, peyote, hongos, eh, o cuando estás en un dolor profundo por una ruptura o una pérdida, cuando estás en un trauma, ¿verdad? Tú entras en un estado alterado de conciencia que no puedes controlar, que no puedes tomar decisiones. Para ponerlo más sencillo, Uh -huh. cuando nos excedemos de tragos, estoy hablando de licor, y tú entras en una borrachera, ¿cómo haces para salir de ella? No puedes. ¿Okay? Entonces, esa es la diferencia, que la reconstructiva no es algo que tú vas a vivir y esto te va a llevar a no soy responsable, sino que tú eres el responsable de la experiencia que estás teniendo. Y cuando sales de ahí es totalmente consciente, no fue bajo el efecto de nada. Y a mí lo que me gusta del trabajo es la responsabilidad. Yo soy responsable de vivir esto y a mí me gusta anexarle a la gente que como tú tratas la energía te trata a ti. Y entonces en las reconstructivas, la energía no te va a dar más fe de la que tú tienes, no te da más magia de la que tú no crees, no, nada. Ella va a actuar directamente proporcional a lo que tú le aportas a ella. Por eso es una herramienta tan sagrada. Hay gente que va a llegar a donde tiene que llegar, hay gente que tiene vivencias porque poco a poco las personas que vienen la primera vez pasan por, sabes, como, bueno, pero pasa un tiempito y es, bueno, Carola, aquí estoy otra vez, ajá. Y cuando entran a la segunda, entonces ya como que la mente se presta un poco más, ya hay más credibilidad y eso lo necesitamos para hacer el trabajo, porque yo si voy a la iglesia y voy a orar y no voy a poner parte de mí y quiero que todo me funcione, inclusive la aplicación que tiene la generación Z de aumentar el aura, por lo menos tienen que comprar la aplicación y está enfrente del teléfono. Pero me imagino que más adelante en la vida llegará que uno ni se mueva y ya la aplicación ya te esté diciendo buenos puntos hoy con el aura. Pero todavía tenemos que ser partícipes para recibir algo. Esto es de dos, no es de uno. Bien, sabes que ahorita más arriba preguntan quién fue tu maestro de reconstructiva. Y yo quisiera complementar que yo en nuestra formación en Madrid hubo un momento puntual que tú hablabas, estamos en círculo, y yo doy un paso para atrás, y tú, ¿qué pasó? Yo dije en mi cabeza, esta mujer, carajo, unió
todo lo que yo, todo, o sea, todo y más, ¿no? Ahora que sigo el paso. Y entonces esta persona que nos escribe y nos pregunta que quién fue tu maestro, yo aprovecho de decir que justamente el privilegio de esta conversación es que Carola fue la creadora de esta herramienta. Entonces, por eso es un privilegio escucharlo de primera mano, ¿no? De la que hizo la punta de lanza, como ella misma lo dice. Bueno, escucharla, porque fue ella la que la creó. Sí, recuerdo cuando yo llevé a Hellinger, al maestro Hellinger, el creador de las constelaciones familiares, a Caracas, cuando fuimos a cerrar las cuentas con lo que quedó, él me invitó para que me fuera con él a Nueva York, a un retiro que es muy famoso que se llama Omega Center. Eh, y para mí han sido memorias, bueno, importantísimas, eh, porque yo iba en el carro con él y yo le pregunté que de dónde él había sacado las constelaciones, casualmente, ¿no? Y hoy en día, cuando me preguntan de dónde saqué las reconstructivas, me acuerdo de su respuesta. Y, y es como un océano. No, no, son, así lo dice Steve Jobs, tú lo que haces son puntos y después los unes, porque tú no puedes unir si no tienes los puntos. Y creo que eso tiene que ver con lo que ha pasado contigo en tu vida personal, en tu infancia, en tus vidas pasadas. O sea, esto es un compendio de muchas cosas y tener, bueno, por ahí decimos los ovarios, los huevos, los cojones, perdonen todas las palabras escatológicas, de decir, mira, esto es lo que es y lo vamos a hacer y vamos a echar para adelante. Y hoy publicamos en Instagram ese pensamiento tan bonito, ¿no? Lo hicimos posible porque no creíamos en eso. O sea, es que cómo uno puede pensar, y ellas ya tienen 15 años, o sea, las reconstructivas no tienen 2 días, pero poco a poco ellas tienen que ir buscando su espacio, su tiempo, porque bueno, como todo, pues, como todo en la vida, y no hay prisa, no hay prisa. Eh, Uno, siempre lo he dicho, por medallas de vidas pasadas nos merecemos los padres que tenemos y nos merecemos, ya no me gusta decir los maestros que nos tocan, sino las búsquedas que emprendemos. Esas son las medallas de vidas pasadas. Nuestras propias búsquedas son una medalla. Y bueno, habrá gente que habrá conseguido su norte, no sé, con Jesús, con el Maestro Jesús, con lo que le haya servido. Y creo que lo de estar vivo en esta época es decir, wow, hay tanto que lo que hay es que tomar una decisión. Que me entusiasma tanto Ujú. el tema de que esto llegue a Loncheras para el Alma, porque si no lo han escuchado, quiero decirles que esto ha sido el regalazo. Yo inclusive en algún momento, yo creo que te lo comenté, no me acuerdo, a veces lo utilizaba como una especie de oráculo, y yo, ¿qué me diría Carola Castillo? Y así, listo, esto. Y era sabido, o sea, era mandadito a hacer. Así que, bueno, con especial cariño, si no han entrado y escuchado Loncheras para el Alma, por favor, Bueno, es vayan. que yo antes de grabar, yo me siento, yo entro en meditación, en oración, me conecto, pregunto y cuando tú trasciendes la percepción, puedes llegar allí. Por eso cuando la gente dice, no puedo creer lo que estás escribiendo, mis amores, empiecen a creerlo, porque así es que funciona, no funciona como nos han enseñado.